Mis hermanos me obligaron a abandonar la casa que yo mismo había pagado. Había algo que siempre me pesaba cuando visitaba a mi mamá. No importaba cuánto tiempo pasara sin verla. Bastaba con entrar al terreno para sentir el mismo nudo en el estómago. Ella seguía viviendo en la misma construcción donde nos había criado. Decirle casa era ser generoso. El techo goteaba cuando llovía. Las paredes estaban incompletas. El piso era de tierra y, dependiendo del clima, se convertía en barro o en una nube de polvo. Yo ya vivía en otra ciudad. Tenía mi trabajo, mi esposa Josefa y mis hijos. No me sobraba el dinero, pero cada vez que veía a mi mamá regresar a esa realidad sentía que tenía que hacer algo. Así que empecé poco a poco. Un mes mandaba para comprar láminas para el techo. Meses después enviaba para levantar una pared. Luego para arreglar la cocina. Después para construir un baño que realmente pudiera usarse. Nada ocurrió de golpe. Fueron años de trabajo, sacrificios y ahorros. Muchas veces tuve que renunciar a cosas para mí mismo porque prefería enviarle ese dinero a ella. Y valió la pena. Con el tiempo aquella construcción miserable empezó a transformarse. Primero dejó de gotear. Luego dejó de inundarse cuando llovía. Después aparecieron habitaciones completas, una cocina funcional, una sala y un patio amplio. Seguía en obra negra, sí. No era una casa lujosa. Pero era sólida. Digna. Mi mamá alcanzó a disfrutarla. Todavía recuerdo una tarde sentado con ella en el patio. Estaba tranquila. Ya no tenía que mover camas para esquivar las goteras ni barrer barro cada vez que llovía. Verla así me hacía sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Por eso su muerte me golpeó más de lo que puedo explicar. Durante semanas apenas podía pensar con claridad. Y cuando empezaron las conversaciones sobre la herencia, sinceramente, no tenía ánimo para discutir nada. Mis hermanos fueron quienes sacaron el tema. Yo seguía viviendo lejos con mi familia. Ellos me dijeron que la casa no podía quedarse sola, que alguien debía hacerse cargo. ¿Y por qué no te vienes a vivir acá? Me propusieron. La casa es grande y sería una lástima abandonarla. La idea empezó a darme vueltas. Mis hijos aún eran jóvenes y la ciudad donde estaba viviendo se había vuelto cada vez más costosa. Después de pensarlo mucho, acepté. Nos mudamos. Recuerdo perfectamente el día que llegamos con nuestras cosas. Mientras descargaba cajas, sentí algo extraño. Como si de alguna manera estuviera regresando a cuidar lo último que quedaba de mi mamá. Fue entonces cuando tomé una decisión que me parecía justa para todos. Reuní a mis hermanos y les hice una propuesta. No tengo el dinero completo ahora mismo, les dije, pero puedo comprarle su parte. Denme tiempo y les voy pagando poco a poco. Nadie se opuso. Nadie discutió. Nadie pidió abogados ni documentos. Todos estuvieron de acuerdo. Nos dimos la mano. Y yo confié. Sin imaginar que años después esa confianza sería exactamente lo que usarían en mi contra. Cumplí exactamente lo que había prometido. No fue rápido ni sencillo. Cada pago representaba meses de trabajo. A veces tenía que hacer horas extras. Otras veces aplazaba gastos personales para reunir el dinero. Pero nunca dejé de pagar. Primero terminé con uno de mis hermanos. Después seguí con otro. Más adelante con el siguiente. Cada vez que entregaba una parte del dinero, ellos la recibían sin protestar. Nunca escuché a nadie decir que no estaba de acuerdo con el trato. Por eso jamás pensé que necesitaba algo firmado. Éramos hermanos. Habíamos crecido juntos. Confiaba en su palabra como ellos parecían confiar en la mía. Pasaron varios años hasta que terminé de pagar la última parte. Recuerdo la tranquilidad que sentí aquel día. Por fin podía decir que la casa era mía. Había invertido dinero en construirla para mi mamá. Luego había invertido años comprando las participaciones de mis hermanos. Sentía que había cerrado un ciclo. Y fue entonces cuando empecé a transformarla de verdad. Lo primero fue cambiar los pisos. La tierra y el cemento desnudo desaparecieron para dar paso a baldosas en toda la vivienda. Después arreglé completamente el baño. Más adelante remodelé la cocina. Mandé hacer cielo raso. Estuqué paredes. Pinté. Reemplacé puertas. Cada mejora salía de mi bolsillo. Nadie más aportó un peso. Ni una bolsa de cemento. Ni una mano de obra. Nada. Con el tiempo la casa dejó de parecer una construcción inconclusa. Se convirtió en un hogar. Más adelante construí una habitación adicional en el patio y le hice un baño privado. Ahora tenía 3 habitaciones, 2 baños y espacios amplios para mi familia.
Mis hijos crecieron allí. Celebramos cumpleaños, navidades, reuniones familiares. Momentos que todavía recuerdo con cariño. Durante 5 años vivimos tranquilos. Sin conflictos. Sin reclamos. Sin una sola discusión relacionada con la propiedad. Por eso el día que Mauricio apareció con aquella conversación sentí que algo no estaba bien. Llegó una tarde. Ni siquiera se sentó. Entró directo al tema. Tenemos que vender la casa. Lo miré confundido. ¿Qué estás diciendo? Hay que venderla para repartir la plata. Pensé que era una broma. Pero su expresión era completamente seria. ¿Repartir qué? Si yo ya les compré sus partes. Mauricio cruzó los brazos. Eso nunca quedó firmado. Sentí un vacío en el estómago. ¿Cómo que nunca quedó firmado? Todos estuvimos de acuerdo. De palabra, Alejandro. Y eso no prueba nada. Por primera vez empecé a entender hacia dónde iba aquella conversación. Y no me gustó nada. Al principio pensé que Mauricio estaba actuando por su cuenta. Me equivoqué. Pocos días después comenzaron a llamarme otros hermanos. Todos repetían prácticamente el mismo discurso. La casa seguía apareciendo legalmente como una propiedad compartida. No existían documentos que demostraran que yo les había comprado sus participaciones. Y según ellos, eso significaba que seguían teniendo derecho sobre ella. No podía creer lo que estaba escuchando. Les recordé cada pago. Cada transferencia. Cada ocasión en la que viajé para entregarles dinero. Cada conversación que habíamos tenido. Pero parecía que nada importaba. Eso fue un acuerdo verbal, me respondían. Legalmente no vale. Con cada llamada me quedaba más claro que aquello no era una confusión. Era algo planeado. Querían que volviera a pagar. O que me fuera. No había otra explicación. Las discusiones se volvieron cada vez más tensas. Una tarde terminamos gritando en el patio. Ya les pagué. Les repetí. ¿Cuántas veces quieren cobrar lo mismo? Si quieres quedarte, compra otra vez la casa. ¿Están escuchando lo que están diciendo? Estamos hablando de lo legal. Aquella frase me perseguía. Lo legal. Como si los años de trabajo no significaran nada. Como si todas las mejoras que había hecho no existieran. Como si mi palabra valiera menos que una firma. Lo peor no era el dinero. Era la traición. Durante años creí que podía confiar en ellos. Y ahora me estaban demostrando exactamente lo contrario. Llegó un punto en que entendí que seguir discutiendo no iba a cambiar nada. Ellos habían tomado una decisión. Y yo también debía tomar la mía. Una noche me senté con Josefa en la cocina. Los niños ya dormían. Le conté lo que estaba pensando. Ella guardó silencio unos segundos. ¿De verdad vas a dejarla? Miré alrededor. Cada pared. Cada mejora. Cada rincón que había construido con mis propias manos. Y aún así respondí. Sí. Porque si me quedo, van a obligarme a pagar por segunda vez algo que ya pagué. A la mañana siguiente llamé a mis hermanos. Quédense con la casa, les dije. No pienso volver a comprarla. Hubo un silencio largo. Luego alguien preguntó. ¿Entonces te vas? Sí. Pero necesito unos meses para organizarme. Por primera vez en mucho tiempo sentí paz. Dolor, sí. Rabia también. Pero paz. Porque acababa de decidir que nadie volvería a aprovecharse de mí. Tenía algunos ahorros. No eran muchos, pero suficientes para empezar otra vez. 15 días después encontré una propiedad en otro sector de la ciudad. Era una construcción sencilla. Estaba en obra negra. Muchos la habrían descartado de inmediato. Yo vi otra cosa. Vi una oportunidad. Esta vez el terreno estaba completamente a mi nombre. Cada documento estaba en regla. Cada firma. Cada registro. Todo. Aprendí la lección de la forma más difícil posible. Nos mudamos poco después. Dejé atrás la casa donde había invertido tantos años. Ni siquiera miré hacia atrás cuando cerré el portón por última vez. No quería hacerlo. Sabía que si me detenía a pensar demasiado, terminaría cargando una amargura que no me serviría para nada. Así que enfoqué toda mi energía en la nueva propiedad. Volví a empezar desde cero. Otra vez. Un cuarto primero. Después otro. Más adelante una ampliación. Luego un segundo piso. Cada avance tardaba meses. A veces años. Pero esta vez cada esfuerzo tenía una diferencia fundamental.
Todo era mío. Legalmente mío. Sin dudas. Sin promesas vacías. Sin acuerdos de palabra. Mientras tanto, dejé de saber de mis hermanos. Durante años no recibí llamadas relacionadas con la casa. Y sinceramente no las extrañé. Mi vida siguió adelante. Mis hijos crecieron. La nueva vivienda fue tomando forma. Hasta que un día, después de mucho tiempo, sonó mi teléfono. Y vi un nombre que no esperaba volver a ver. Mauricio. Contesté porque pensé que podía tratarse de una emergencia. Me equivoqué. Volví a ser por la misma casa. La casa que yo había decidido dejar atrás. Resultó que los problemas habían comenzado entre ellos. Al parecer, la situación legal de la propiedad era más complicada de lo que habían imaginado. Mónica era la única que tenía toda la documentación necesaria para figurar correctamente en ciertos trámites relacionados con la herencia. Eso provocó discusiones. Desconfianza. Reclamos. Exactamente el tipo de conflictos que yo había intentado evitar. De pronto empezaron a buscarme. Que si podíamos hablar. Que si quería comprar la casa. Que si ayudaba a resolver el problema. Que si era mejor venderla. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminaron, respondí algo muy simple. Esa casa ya no es asunto mío. Intentaron insistir. Les dije que no. Una vez. 2 veces. Las necesarias. Cuando colgué, Hugo estaba cerca y había escuchado parte de la conversación. Deberías pelear por lo que invertiste, me dijo. No es justo que ellos se queden con todo. Entendía su punto. Durante años yo también pensé así. Pero con el tiempo comprendí algo. Hay batallas que cuestan más de lo que valen. Recuperar aquel dinero implicaría volver a involucrarme con personas que ya me habían demostrado quiénes eran. Volver a discutir. Volver a pelear. Volver a cargar con un problema que había logrado dejar atrás. Salí al patio de mi nueva casa. Miré el segundo piso. Las ventanas. Las paredes terminadas. El lugar donde mis nietos empezaban a jugar cuando nos visitaban. Todo aquello existía porque decidí seguir adelante en lugar de quedarme atrapado en el resentimiento. La otra casa fue el sueño que construí para mi mamá. Y aunque terminó convirtiéndose en una decepción, también me enseñó una lección que jamás olvidaré. El esfuerzo nunca se pierde. A veces no se queda donde uno esperaba. A veces toma otro camino. Pero siempre deja algo. Yo perdí una casa. Eso es cierto. Lo que no perdí fue la capacidad de volver a empezar. Y viendo a mi familia reunida en el hogar que levanté desde los cimientos, entendí que al final había ganado mucho más de lo que alguna vez me quitaron.